Y hoy la Iglesia nos propone ampliar nuestra mirada y contemplar a la Sagrada Familia. Y es que cuando los pastores llegaron al lugar indicado por el ángel, no encontraron solo a un niño, porque cuanto más cerca y más aman a Dios los esposos, más cerca y más se aman entre ellos. Hay una imagen sugerente del triángulo en el que en los dos vértices de la base están el esposo y la esposa y en el vértice de arriba está Dios. ¿Qué necesidad tan grande hay en el mundo de estas familias luminosas y alegres, que son las familias cristianas, reflejo de la Trinidad y de su fecundidad, que son puertas abiertas por las que podemos reconocer y descubrir el rostro de Dios amor? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el Hijo Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. En nuestro itinerario navideño empezamos contemplando al niño Jesús, al niño Dios, y hoy la Iglesia nos propone ampliar nuestra mirada y contemplar a la Sagrada Familia. Y es que cuando los pastores llegaron al lugar indicado por el ángel, no encontraron solo a un niño, en este caso el niño Jesús, sino a una familia. Y en este caso, el prototipo, el modelo más acabado y perfecto del proyecto creador de Dios por lo que se refiere a la familia y que está contenido en esas palabras del Génesis: varón y mujer los creó. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso fue lo que encontraron los pastores: un varón, José, y una mujer, María, unidos en matrimonio y con un hijo, el niño Jesús. Claro, cuando Dios hecho hombre hace su entrada en este mundo,
que Él mismo ha creado y lo haga en el seno de una familia, esta es la mejor apología, la mejor defensa de la familia tal y como ha sido concebida por Dios desde toda la eternidad. Es cierto que Jesús no nació de la semilla de San José, pues nació de Santa María Virgen, no con el concurso del varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero la paternidad legal de San José permitió insertar a Jesús en el pueblo de Israel y concretamente en el tronco davídico, pues San José, como cuenta San Lucas, era de la casa y familia de David y por ese motivo, a raíz del censo promulgado por el emperador romano César Augusto, que ordenaba que cada cual se fuera a empadronar a su ciudad, por ese motivo fue a Belén porque era el lugar de David. Y ahí es cuando le llegó la hora del parto y dio luz a Jesús, presentándose así como el Mesías esperado, descendiente de David, de la tribu de Judá, en quien se cumplen las profecías y las promesas de Dios. Y como toda familia, la Sagrada Familia estaba fundamentada en el amor esponsal de José y de María. Y aunque es verdad que el Evangelio apenas no da detalles del matrimonio entre José y la Virgen, hay un episodio de la vida de Jesús, que es el que acabamos de escuchar en el Evangelio, que nos permite vislumbrar algo del amor y de la delicadeza con la que se trataban San José y la Virgen. Y es cuando hemos escuchado Jesús es perdido en el templo y hasta el cabo de 3 días que no lo encuentran. Y es cuando ese detalle en el que cuando la Virgen se dirige a Jesús después de haberlo encontrado al cabo de 3 días, pone en primer lugar a San José y le dice: ¿no sabías que tu padre y yo te buscábamos con ansia? Claro, en esos momentos, después de haber perdido durante 3 días a Jesús, la verdad es que uno no está por formalismos, ni se rige por normas de cortesía o de buena educación, sino que le sale de la boca lo que lleva en su corazón, y tal como lo lleva en su corazón. Y es bonito ver cómo en el corazón de la Virgen estaba José, y por eso pone en primer lugar a José: tu padre y yo te buscábamos con ansia. Ahí se ve algo de ese amor y delicadeza con que San José y la Virgen se trataban en su día a día. Y era el suyo un amor fundamentado en Dios, motivo por el cual su amor se iba perfeccionando, porque cuanto más cerca y más aman a Dios los esposos, más cerca y más se aman entre ellos. Hay una imagen sugerente del triángulo, en el que en los 2 vértices de la base están el esposo y la esposa, y en el vértice de arriba está Dios. Entonces, cuanto más se acercan el esposo y la esposa a Dios, más se acercan también entre ellos. Y precisamente San José y la Virgen, tan cerca como estaban del Señor, ¿no?, cuanto más y mejor se amaban cada día, precisamente por tener a Dios y acercarse cada día más a Él. De hecho, el proyecto de toda su vida matrimonial consistió en poner a Dios en el centro de su vida, poner su vida matrimonial a disposición de Dios, encaminándola toda ella al cumplimiento de la ley de Dios, queriendo hacer en todo momento la voluntad de Dios. Y es que en la vida de un hombre y una mujer que quieren casarse y acceder al sacramento del matrimonio, no solo es esencial los lazos afectivos de cariño y de estima que se puedan tener, sino que también es muy importante que compartan un mismo proyecto de vida. Y esto es algo a veces olvidado. Muchos acceden
solo desde esa relación de amor que tienen y quizá no se dan cuenta de la importancia, o no han hablado suficientemente sobre el proyecto de vida que van a compartir en común. Algunos de los elementos que configuran un proyecto de vida, ¿no? Puede ser la vivencia de la fe, el número de hijos que se quiere tener, luego vendrán o no vendrán, o vendrán menos, pero que configuran una manera de vivir la vida, la manera de vivir la sexualidad, la educación que darán a sus hijos, que a lo mejor comportará a qué tipo de colegios los van a llevar. Como he dicho, la manera de vivir la sexualidad, la posibilidad a lo mejor de irse a otro país por cuestiones laborales, familiares, estaremos dispuestos, ¿no? Tú sí, tú y yo no. O a veces incluso, pues si con el tiempo vamos a tener que tener la suegra en casa para cuidarla. En fin, tampoco no quiero dar un curso de prematrimonial, pero son cosas suficientemente importantes y otras como para hablarlas antes de casarse, porque no solo es importante por qué me caso, sino para qué me caso. Y en este caso que podamos compartir un mismo proyecto de vida en común, en el cual hay algunos elementos que son lo suficientemente importantes como para que si no se comparten, pues uno antes se piense de dar un paso tan importante. Yo diría, sin encontrar una palabra más adecuada que importante la diría, pero es un paso tan importante en la vida de una persona que hay que hablar, evidentemente, de estos temas, ¿no? Y luego otro tema fundamental, ¿no? Que era la educación, es la educación de los hijos, que la educación de los hijos no se agota simplemente en traer pan a casa, ni tan solo proporcionarles unos conocimientos que les permitan luego labrar su propio futuro y salir adelante en su vida por sí mismos, sino que la educación de los hijos llega hasta que ellos, digamos, lleguen a descubrir este Dios que tanto nos ha amado, que se ha hecho bebé, que se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros en la cruz, resucitando al tercer día, abriéndonos de par en par las puertas del cielo para que podamos gozar eternamente y sin limitación alguno por toda la eternidad del amor infinito de Dios. De hecho, en el ritual de bautismos, en la ceremonia del bautismo, en ese primer diálogo que hay entre la Iglesia y los padres, una de las preguntas que se hace a los padres es esta: ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y así la educación de los hijos, ¿no? Que pasa evidentemente por el sostenimiento económico, también el que puedan adquirir una serie de conocimientos que les lleve a sacar adelante su vida, ¿no? Llega y sobre todo tiene lugar cuando los padres ayudan a sus hijos a descubrir este Dios que tanto nos ha amado, que se ha hecho bebé, se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros en la cruz. Y es así cuando la familia se descubre a sí misma no solo como célula básica de la sociedad, sino como célula básica de la Iglesia, en el interior de la cual, al mismo tiempo que la hacen crecer con los nuevos hijos que bautizan y educan en la fe, encuentran en la Iglesia ayuda y apoyo, sintiéndose parte de esta familia de familias que es la Iglesia. Y en el caso de San José y la Virgen se puede decir que educaron a Jesús introduciéndolo en la fe de Israel y en sus costumbres, dentro de esa historia de salvación y de revelación de Dios. Y podemos ver por los evangelios que la verdad es que les salió muy bien educar a Jesús. De hecho, y sobre todo introduciéndolo en la fe de Israel, vemos muchas veces cómo Jesús en su predicación conoce muy bien el Antiguo Testamento, pues cita pasajes del Evangelio, y no solo cita a profetas, sino también conoce bien episodios de la historia de su pueblo.
como vemos en el caso de Naamán el sirio, de la viuda de Sarepta, de cuando David y los suyos pasaban hambre y tuvieron que coger los panes de la proposición que estaban solo permitidos para los sacerdotes, etcétera, ¿no? Cómo Jesús, gracias a sus padres, y también porque iba a la sinagoga, ¿no? Pues sabía y conocía el Antiguo Testamento, en la manera como bendecía y partía el pan, y también como dicen los evangelios, que iba los sábados a la sinagoga como era su costumbre. Y eso es bonito ver cuando Jesús, que ya no dependía de sus padres, él por sí mismo iba a la sinagoga los sábados a escuchar la palabra de Dios. Y aquí es bonito ver, ¿no?, cómo los padres, ¿no?, la alegría y la satisfacción que tienen cuando después de haber educado a sus hijos en la fe, ven que luego ellos por sí mismos también continúan su vida de práctica sacramental y van a misa los domingos, y que luego también cuando ellos forman su propia familia procuran una educación cristiana a sus hijos, ¿no? Y esto es para los padres, ¿no?, una alegría y una satisfacción muy grande, ver cómo aquello que han inculcado a sus hijos, ¿no?, pues realmente se ha hecho vida en ellos y continúan luego ellos también con sus propias familias. Pero además, con esto acabo, Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, con el envío del Espíritu Santo, perfeccionará el matrimonio natural tal y como salió de las manos de Dios, del Creador, elevándolo al orden sobrenatural, haciendo que por el sacramento del matrimonio el amor humano de los esposos participe del amor divino, de ese amor que llegó a su plenitud en la cruz. Y así ese amor de Dios del cual participan los esposos al recibir el sacramento del matrimonio, lo reciben precisamente de la sangre derramada por Cristo en la cruz, con la que fue sellada la nueva y eterna alianza, de la cual los esposos son signo de esta nueva y eterna alianza que Cristo selló con su sangre en la cruz, y en la que precisamente de la forma más perfecta posible reveló el rostro de Dios amor. Por eso los esposos en su amor esponsal han de reflejar el rostro de Dios amor en la manera como se tratan. ¿No? Dicho de una manera más fácil, podría decir, alguna vez lo he dicho en alguna boda, yo tengo que ver en el amor que os tenéis vosotros, los esposos, el amor que Dios me tiene, porque sois reflejo, signo del rostro de Dios amor que se ha entregado por nosotros en la cruz. Y también con la fecundidad con los hijos reflejan la fecundidad que hay en Dios desde toda la eternidad, en el que el Padre engendra a Dios Hijo, y también por el hecho de que Dios haya querido hacer la creación y crear entre otros seres a los hombres capaces de entrar en relación de amor y de amistad con el Creador, con Dios, que por el don del Espíritu Santo nos convierte en sus hijos. ¿Qué necesidad tan grande hay en el mundo de estas familias luminosas y alegres, que son las familias cristianas, reflejo de la Trinidad y de su fecundidad, que son puertas abiertas por las que podemos reconocer y descubrir el rostro de Dios amor? ¡Qué belleza! Qué grandeza y qué vocación tan preciosa la de formar una familia cristiana. Familias, tomad por modelo a la Sagrada Familia y acudid a ella en vuestras necesidades, en vuestras preocupaciones, ilusiones y proyectos, que de bien seguro ellos os ayudarán. Que así sea.